Bueno, mis hermanos, vamos entonces a continuar. Yo realmente estoy agradecido, también asombrado. Estoy maravillado, en verdad, por lo que la serie El Evangelio del Reino ha venido ministrando a mi vida. Ha venido ministrando a mi vida. Nosotros a veces creemos que Dios se va a mover por nuestra necesidad, pero realmente Dios no se va a mover por nuestra necesidad, por tu necesidad. Dios se va a mover por su voluntad, por su naturaleza, y su naturaleza es todopoderosa. Entonces, cuando hemos estado hablando del Sermón del Monte, ahorita en este momento, volvemos a tocar la naturaleza de Dios en nosotros y volvemos a ver el poder que hay. Y por eso nos damos cuenta que la iglesia, a pesar de los sufrimientos, a pesar de caminar muchas veces cuesta arriba, ir contracorriente, porque la iglesia, el evangelio es contracorriente. Dígale al que está a su lado, el evangelio es contracorriente. El evangelio, dígale, el evangelio no se amolda a este mundo. No tiene nada que ver con este mundo. ¿Usted se acuerda cuando el salmón empieza su viaje de nuevo y va contracorriente? ¿Sabe la fuerza que se necesita para ir contracorriente? ¿Sabe el poder que se necesita para vivir contracorriente? ¿Sabe lo que significa que usted va contracorriente? Es un poder, hermanos, es un poder. Y a veces cuando nosotros realmente nos sentimos desfallecidos y hay algo de baja estima y no sé quién soy y no sé a dónde voy y no sé a dónde vengo, realmente eso no es lo que expresa el carácter de un creyente. De manera que Dios nos está proveyendo, hermanos, de toda la gracia, sabiduría y entendimiento para vivir estos tiempos como verdaderos luminares en medio de la oscuridad. Eso es lo que está pasando, hermanos. No venimos a dar charlas de entusiasmo. No, ¿por qué? Porque el verdadero ánimo viene del Espíritu. No necesitamos nada externo. No lo necesitamos, créame. Necesitamos es conocerlo a Él. Y a la medida en que lo conocemos, vamos entendiendo realmente quién habita en mí, Cristo. Así que vamos hoy a continuar entonces en la serie El Evangelio del Reino, el mensaje del Sermón del Monte. Y hemos ya tenido 2 domingos donde hemos visto las bienaventuranzas. El primer domingo hicimos una introducción general a todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte quizás es el sermón más importante que Jesús dio. El más amplio, el más impactante y el que todo el resto de las cartas apostólicas van a hablar de ese sermón. Ese sermón es la vida del creyente. Ese sermón es el impacto que tiene Cristo en ti y a través de ti. No es cualquier mensaje. Es el mensaje, es la esencia y la sustancia del cristiano. Es la vida del reino de Dios aquí, comenzando aquí. Un reino que se va a consumar. El reino de Dios. Entonces el Sermón del Monte tiene que ver con todo aquel que es seguidor de Jesús. El Sermón del Monte tiene que cambiar nuestra perspectiva. Vino a voltear la arepa el Señor Jesús con el Sermón del Monte. Vino a sacarnos de nuestro status quo. Ni siquiera es por lo bueno que seamos. El Sermón del Monte vino a cambiarnos todo. Vamos entonces a hoy iniciar nuestra primera bienaventuranza, que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Evangelio según San Mateo,
capítulo 5, versículo 1. Y como siempre todos los domingos le pedimos, por favor, traiga su Biblia. Tráigala. No la deje. Siempre hemos dicho, ¿quién va a jugar fútbol sin pelota? ¿Alguno aquí ha ido a un partido de básquet sin pelota? Imaginariamente. ¿Alguien hace eso? ¿Verdad que no? Cuando venimos a la iglesia, traiga su Biblia. Y tráigase un cuaderno. ¿Sí? Para que realmente podamos registrar ahí las cosas que Dios nos está diciendo. Vamos entonces, Mateo capítulo 5, el versículo 1 dice lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a repetir de nuevo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos primero entonces, antes de desarrollar el mensaje de hoy, vamos a repasar algunos aspectos que vimos el domingo pasado. Vamos a repasar algunos puntos que nos puedan entonces ayudar a conectarnos hoy dentro de lo que el Señor nos quiere enseñar. El domingo pasado vimos la introducción a las bienaventuranzas en general. 8 son las bienaventuranzas, 8. Y vimos entonces que cada una de las bienaventuranzas nos muestra las cualidades de un corazón que ha sido regenerado por Cristo y que responde frente a las necesidades y las circunstancias de esta vida de la misma forma en que Cristo lo hizo, por encima de todas las cosas. Entonces entendemos que las bienaventuranzas solo se producen en un corazón nacido de nuevo, no son para todo el mundo. Las bienaventuranzas no son para todo el mundo. Las bienaventuranzas son para aquellos que han nacido de nuevo. Segundo, cada bienaventuranza nos muestra que a pesar de todas las aflicciones que un justo o un seguidor de Cristo pueda enfrentar en esta vida, su realidad se transforma en una bendición. Eso es lo que dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Cada aflicción, por ir contracorriente, por vivir por causa de Cristo, las aflicciones de este mundo terminan convirtiéndose en una bendición. Dan el paso a recibir bendiciones. ¿Quién quiere recibir bendiciones así? Amén. Pero realmente nosotros pedimos bendición de otra manera, ¿verdad? Bendíceme sin dolor. Es lo que naturalmente nosotros queremos. Queremos ser bendecidos sin el dolor. 3. Respondimos a la pregunta el domingo pasado: ¿por qué los justos tienen que ser afligidos? ¿Por qué los justos tienen que ser afligidos? Porque para el mundo, o sea, el sistema, el cosmos, mundo, todo lo que representa a Cristo, su naturaleza, es objeto de rechazo y aborrecimiento. El mundo es un sistema antidios, corrupto y perverso. ¿Sí? Está totalmente contrario a Dios y lo gobierna Satanás, que dice la palabra de Dios que es el príncipe de este mundo. Satanás significa adversario. Adversario. Por eso es que el mundo es antidios. Recordemos que el mundo representa el sistema de creencias manifestado por la cultura, el arte, sobre todo el arte. Es por medio del arte donde más influencia recibe la sociedad. El arte es la manera en que más la gente tiende a ser afectada. La música, la moda, todas estas cosas tienden a controlar los corazones de las personas. Y el mundo representa ese orden
establecido que impide a las personas vivir para Dios. El mundo está diseñado para que usted viva sin Dios. En el mundo usted es un Dios. Dentro del sistema mundo usted es un Dios. No necesita a Dios. Yo no necesito a Dios. Las culturas, las ideas, todas las cosas tienen la apariencia de bondad, apariencia de bien, pero en el fondo no tienen nada de Dios. Solamente para dar un comentario, usted sabe que ya nosotros tenemos algunos años desde que la ONU aprobó la Agenda 2030. La ONU aprobó la Agenda 2030 para crear un mundo sostenible, un mundo donde la economía, lo social y lo ambiental pudiera llevarnos hacia el futuro. Pero esta Agenda 2030 se centra especialmente en todo lo que es el individuo, el ser humano y sobre todo en los derechos humanos, donde vemos entonces cómo todo el proyecto LGTB tiene su asidero principal. Así que todo esto representa el sistema antidios y por eso es que los justos son afligidos. Y por eso es que la bienaventuranza dice que a pesar de eso hay gran bendición de parte de Dios. Amén. Cuarto, todas las bienaventuranzas se conectan entre sí porque juntas conforman el carácter de Cristo. Las bienaventuranzas vienen a ser como una fotografía del carácter de Cristo. No son cosas por hacer. Las bienaventuranzas representan la naturaleza de Cristo, de su carácter. No es posible vivir solo una parte de ellas, porque todas se corresponden entre sí. La palabra bienaventuranza, 5. La palabra bienaventuranza viene del griego makarios, que significa feliz, dichoso, y describe una felicidad que no depende de las cosas de este mundo, sino que está por encima de los requerimientos y exigencias de este mundo. Un gozo que es completamente independiente de todos los deleites que este mundo pueda ofrecer. Amén. Usted recordará que en Jesús en el desierto el diablo le tentó. Y una de esas tentaciones que le mostró los reinos de la tierra y sus riquezas. ¿Sí? Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, vemos entonces cómo Satanás es el príncipe de este mundo, pero sin embargo, aunque nosotros estamos en el mundo, no somos de este mundo. El cristiano tiene su ministerio, el ministerio de Jesús que realiza para ir en contra del mundo. Pero el mundo no puede afectar a un verdadero hijo o hija de Dios. Por eso es que las bienaventuranzas dicen que a pesar de las aflicciones que puedan tener, hay gran victoria para el creyente. Sexto, las bienaventuranzas nos muestran que los verdaderos discípulos de Jesús dependen total y absolutamente de Cristo y no de sus propios razonamientos o circunstancias. Dependemos absolutamente y totalmente de Cristo. Las bienaventuranzas nos llevan a ser dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Séptimo, vemos en las bienaventuranzas el mensaje de la cruz. Vemos en las bienaventuranzas el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque precisamente para poder vivir la vida de Cristo necesitamos morir juntamente con Él en la cruz y resucitar como nuevas criaturas. Solamente en el poder de la resurrección es que podemos vivir las bienaventuranzas. Amén, hermanos. ¿Qué les pareció el resumen? ¿Sí? Imagínense, la charla duró más de 1 hora y mire, qué rapidito, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Así está preparado para comenzar hoy la primera bienaventuranza? Amén. Diga que está a su lado, ¿estás preparado? ¿Sí? ¿Estás listo?
Dígale, deja de bostezar y abre tus ojos. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar. La primera bienaventuranza es, entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. No dice de espíritu, sino en espíritu. Por cuanto el espíritu no que está debilitado, sino en significa de una necesidad que hay por dentro. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Vamos a comenzar entendiendo un poco quiénes son los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu, mis hermanos, no es alguien con baja estima, ni una persona calladita, o una persona introvertida. Nosotros a veces asociamos rasgos del carácter con la humildad, y ciertamente la humildad genera rasgos de carácter, pero muchas veces confundimos a veces una falta de identidad o creemos que no hay fortaleza o firmeza en alguien que de repente muestre una humildad. Pero el pobre en espíritu no significa estas cosas. Tampoco se refiere a personas que sufren o que son oprimidas, rechazadas o abusadas por las diferentes circunstancias de la vida. Recordemos que estamos hablando, Jesús se está refiriendo a sus seguidores. Era una multitud que estaba siguiendo a Jesús, pero dentro de toda esa multitud y los diferentes motivos por los cuales seguían a Jesús, solamente el Señor le estaba hablando a sus discípulos. Amén. Así que estas bienaventuranzas entonces, sino que se están refiriendo a los discípulos para vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Poner la confianza en el Señor. Vamos a buscar rápidamente Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Y vamos a ver lo que estas bienaventuranzas posteriormente los apóstoles fueron revelando esta vida, esta manera de vivir, porque las bienaventuranzas es una manera de vivir, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios que me enseña a vivir y a permanecer en medio de la oposición. Pero Dios va a aclarar a través de los apóstoles, de las cartas apostólicas, realmente qué significa, qué representa, qué implica esto. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vemos a Pablo aquí, hermanos, hablando acerca de lo que la fidelidad en nuestro comportamiento a pesar de la adversidad. Pablo hace uso de una alegoría y habla de un combate. Pablo está hablando y compara que nuestra vida en el evangelio, por causa de Cristo,
se asemeja a un combate. Un combate que por la fe, no es un combate de guerra, no es un combate de violencia, no, es un combate por la fe. Y lo primero que nosotros combatimos es nuestra propia naturaleza. El primer combate no es contra el enemigo, contra Satanás y sus demonios. La palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Pero el primer gran combate no es ese. El primer gran combate es usted mismo. Diga, soy yo. El primer gran combate por la fe soy yo mismo. Mi forma de pensar, mi rebeldía, mi desobediencia, cuando me dejo controlar por el alma, mis apetitos, mis deseos, mis propios criterios, mis razonamientos. Contra eso Pablo está escribiendo. Es necesario que nos comportemos, que en nada seamos intimidados. Hay intimación, hay intimidación por parte de aquellos que pueden rechazar, oponerse a tu fe. Aquellos que sienten adversión contra ti, no porque tú le hayas hecho algo malo, sino por causa de Cristo en tu vida, porque es algo espiritual. Recordemos que estamos hablando de una vida espiritual. No estamos hablando en términos naturales, físicos, sino espirituales. De manera que cuando yo me gané a este de enemigo, cuando yo me gané a estos de enemigos, ¿cuándo? Cuando te convertiste. ¿Por qué? Porque hay una adversión espiritual. Y Pablo dice, es necesario estar firmes en la fe, porque a vosotros, dice, se nos ha concedido no solamente la fe para creer en Él, sino también los sufrimientos para padecer por causa de Él. Porque sabiendo que cuando sufrimos por causa de Cristo, entonces es ahí donde se cumple la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace esta pobreza espiritual? Esta pobreza espiritual lo que nos hace es realmente mantenernos siempre en una constante búsqueda de Dios. Es el hambre, es la sed por Cristo permanentemente. Ser pobres en espíritu es depender total y absolutamente de Él. Ser pobres en espíritu no es confiar en mí mismo. El apóstol Pablo era un hombre, siendo antes de su conversión, siendo Saulo de Tarso, era un hombre que tenía todo el conocimiento, toda la preparación académica, intelectual, para poder ser una persona que pudiera sobre sí mismo basar sus creencias. Y sin embargo Pablo llegó a decir, lo he tenido todo por basura. ¿Por qué? Por ganar el conocimiento de Cristo. Pablo sabía, y esa es una de las grandes luchas que tenemos nosotros los creyentes, y es vaciarnos de lo que ya tenemos. Un vaso lleno no se puede llenar, hay que vaciarlo. Y muchas veces nuestra vida está demasiado llena de nuestra alma. Y nuestra forma de pensar es demasiado llena de nosotros. Y entonces el proceso de la cruz consiste en vaciarnos. En vaciarnos. Yo recuerdo que el pastor Jan nos enseñaba en desaprender lo que hemos aprendido. Y a veces se convierte en un gran obstáculo las cosas que hemos ido adquiriendo desde la infancia. Por eso es que es tan bello y tan hermoso cuando nuestros niños van siendo instruidos en su camino desde infantes. Porque ellos se están llenando, pero de Cristo. En cambio, cuando nosotros llegamos de jóvenes o de adultos, venimos con una vida llena de muchas cosas. Y es allí donde ser pobres en espíritu implica que a pesar de mi experiencia, a pesar de las millas que yo he podido recorrer o las horas de vuelo que he tenido en mi vida, yo dependo de ti, Señor. Yo dependo
de ti. De manera que esta pobreza en espíritu, en este texto, no se está refiriendo tampoco a la necesidad económica. No se está refiriendo a la carencia de bienes materiales o de servicios, aunque Dios se ocupa de eso. Aunque hay otros textos en la palabra donde implícitamente Dios está hablando de necesidades. Pero en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, el Señor está hablando de los pobres en espíritu, de aquellos que tenemos hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. El hambre y la sed de Dios va a provocar una búsqueda permanente. Usted sabe que dejamos de buscar a Cristo, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. ¿Hace cuánto usted no ora en el Espíritu? ¿Hace cuánto usted no ayuna? ¿Cuándo fue la última vez que hizo una vigilia? Y todo lo que implica, porque la vigilia, ni el ayuno, ni las disciplinas espirituales son un fin en sí misma, sino que ellas son la manera en la cual nos colocan en la debida posición donde Dios nos ministra, donde Dios nos va a ministrar. No vinimos a una vigilia o asistimos a un ayuno simplemente para no comer o no dormir, no. Lo hacemos en el ejercicio de que nuestros sentidos naturales queden sujetos a nuestros sentidos espirituales. Por eso que el Señor dijo, orad y velad, porque el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero la carne es débil. Los pobres en espíritu son aquellos que aprenden que por medio de la disciplina espiritual yo necesito a Dios. Yo no puedo dejar de congregarme. Yo no puedo dejar de buscar la palabra cada día. Yo no puedo dejar de comer a Cristo. No puedo dejar de beber de Él. Lo necesito. Intente por un momento dejar de respirar por 5 minutos. Imagínense. Intente dejar de beber agua por varios días. Intente dejar de comer por varios días. Y usted va a ver que realmente, de forma natural, usted sabe que todas estas cosas le pueden conllevar a la muerte, o le van a conllevar a la muerte. Así es la muerte espiritual. Los que tienen hambre y sed de Dios son realmente los pobres en espíritu. Ahora, estas aflicciones, debemos tener cuidado de no confundir las aflicciones de este mundo por causa de Cristo y no confundirlas con el pecado que puede haber en nuestras vidas. Porque también por el pecado se sufre. Por el pecado también es un motivo de sufrimiento, pero no es por causa de Cristo, sino por causa del pecado. Vamos a ver rápidamente Romanos 2, versículo 5. Es importante nosotros como iglesia saber clasificar e identificar el origen de las cosas. Porque puede haber gente que está sufriendo, pero no por causa de Cristo. Y los tratamos como si fuera por causa de Cristo. No, cuando realmente es por el pecado. Y el tratamiento es otro. El tratamiento es arrepiéntete. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Romanos 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan, por favor subraya esa palabra, buscan. ¿Qué buscan? Gloria y honra e inmortalidad. Esto es lo que buscan los pobres en espíritu. Gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Subraya ese versículo ahí, por favor. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, entendemos, hermanos, que las bienaventuranzas para los justos, para los discípulos, para los que buscan, tienen hambre y sed de Cristo, para ellos las aflicciones los se transforman en bendición. Hay bendición cuando sufrimos por causa de Cristo, pero este sufrimiento lo que nos lleva es a una búsqueda intensa. Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque estoy triste. No eres pobre en espíritu. El pobre en espíritu no se pierde un servicio, no se pierde una convocatoria, una invitación. Hermano, ¿qué tal si te invito a que nos pongamos a buscar al Señor? Te invito a que si entremos un día de ayuno, te invito a que oremos, te invito a que hagamos un estudio bíblico. El hambre y la sed por Dios nos hace buscarlo y anhelarlo. Dice el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué alegría, dice la palabra, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. El pobre en espíritu reconoce que solamente en esa búsqueda él va a encontrar más abundantemente de lo que espera. En el mismo Sermón del Monte vamos a encontrar un principio de Dios, una regla de oro, lo dice la Biblia, una regla de oro. Una regla de oro es una regla que está por encima de otras, y esa regla es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca encuentra, y todo el que toca se le abrirá. Esto es cuando Pablo decía que os comportéis como es digno del Evangelio. De manera que el Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio no es una norma y no son principios buenos y buenos consejos que yo recibo los domingos. Es un estilo de vida el Evangelio. El alma sedienta, hermanos. Esta primera bienaventuranza, realmente la primera bienaventuranza es la que da vida a las demás. Porque ser manso, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de corazón puro, todo eso va a depender de que yo tenga hambre y sed de Dios. Esta primera bienaventuranza es la que realmente hace que mi vida espiritual dependa total y absolutamente de Dios. La Biblia compara el alma sedienta, o sea, nos compara nuestra alma. Cuando el alma está sedienta, Dios puede calmar nuestra sed. Vamos a ver el Salmo 42.1, un salmo muy conocido. El Salmo 42.1. Salmo 42.1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice así:
Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Qué hermoso. Tengo sed de Dios. Qué maravilloso, hermanos, porque esta sed es correspondida. La palabra habla que el Señor es manantial de aguas vivas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces Dios responde. Dios responde a una necesidad que Él mismo crea en todos aquellos que le buscan. Dios pone esa necesidad. Dios crea esa necesidad. Y esa necesidad es la que a nosotros nos hace depender de Él. Por eso Jesús comienza diciendo: bienaventurado. Cuando esta necesidad está presente, cuando este deseo y anhelo es lo primero en nosotros, esta sed, esta hambre de Dios, de ellos es el reino. Es el reino. El Evangelio comienza a mostrarnos que la vida de Dios va a producir esa sed. Por eso es que si como creyentes tenemos que ser estimulados, persuadidos, obligados a leer la Biblia, es porque no estamos siendo pobres en espíritu. Nosotros pudiéramos alentarnos, claro que sí, pero llega un momento, mis hermanos, que es el Espíritu Santo quien va a provocar esto. Lucas 4:18. Lucas 4:18, vamos a ver cómo el Evangelio ya contiene esa búsqueda en aquellos que son pobres en espíritu. Lucas 4:18, cuando habla sobre el ministerio de Jesús, el Señor está hablando la razón, motivo y circunstancia por la cual fue ungido como el Rey Mesías para cumplir su destino. Y dice 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Quién tiene sed, hermanos? ¿Quién en este día, en esta mañana, siente sed de Dios? ¿Quién puede sentir, percibir dentro de su corazón que Dios está provocando una sed mayor? Eso es lo que el Señor hace. Ese es el conocimiento que dice la palabra. Y el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. Y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Qué maravilloso. Qué poderoso es como Dios responde. Y cómo Dios crea y hace que nuestras vidas se diseñen de tal manera, estén diseñadas de tal forma que podamos nosotros ser compatibles a la vida nueva que Él está produciendo. Este es el Evangelio. El Evangelio. Mateo 11:2. Mateo 11:2. Mateo 11:2.
también Jesús va a hablar sobre lo que produce el Evangelio, a quien Él vino a predicar las buenas nuevas. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Acuérdese, un paréntesis. Acuérdese que Juan estuvo presente cuando Jesús fue bautizado, fue el que lo bautizó. Y él escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan reconoció que a pesar de ser su primo, él era el Mesías. No soy digno, viene detrás de mí uno que no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Pero la prisión, el tiempo de prisión hizo dudar a Juan. Hizo que Juan pensara: caramba, será este, porque quizás si fuera este, ya hubiera venido a ayudarme. A veces tenemos expectativas nosotros, ¿cierto? Tenemos expectativas de cómo queremos que Dios nos ayude. Y cuando las expectativas no son cumplidas como lo queremos, empezamos a dudar si Dios está con nosotros, si Dios me está escuchando. Pero por supuesto que Dios amaba a Juan, y Juan era el Elías que iba a venir. Dice versículo 4: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Todas las cosas, mis hermanos, que nosotros vemos, las aflicciones, era como si Jesús le estuviera diciendo a Juan: Juan, tranquilo, estás en la cárcel, estás pasando aflicción por mí, es por mí que estás pasando aflicción. Tranquilo, Juan. La salida no es liberarte de la cárcel, la salida es que sepas que hiciste lo correcto, porque hay recompensa. Hay recompensa. Aunque no recibamos en este mundo quizás las cosas que esperamos, sabemos que hay recompensa eterna. Eso es lo que Jesús: tranquilo, tú estás en la cárcel, pero el reino comenzó a avanzar. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Esto es, mis hermanos, pobres en espíritu. El significado exacto de la palabra, de esta palabra, del contexto, la palabra aquí utilizada, pobre, se resume en 3 palabras. 3 palabras: déficit, espera y petición. Un déficit, una espera, una petición. Eso quiere decir que lo que Jesús nos está diciendo cuando dice pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, el pobre en espíritu busca y anhela, pero espera, confía, tiene paciencia, sabe que el Señor va a responder, sabe que el Señor tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano sobre todo. Aunque Dios no te hable, Dios en el silencio sigue obrando. Sigue obrando. Por eso es que esta palabra implica esto: ser pobre en espíritu implica una espera, implica una petición. Una petición. Pedid y se os dará. Pero no quedamos hasta allí. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Los creyentes que son pobres en espíritu no asumen una actitud de autosuficiencia, sino que reconocen con humildad su gran necesidad de Dios y la gran distancia que hay entre lo que yo soy
y lo que debo ser. ¿Qué debo ser? Una persona a imagen y semejanza de Dios, Cristo. Entonces, esto es saber esperar. Cuando somos pobres en espíritu, hay una petición, hay una búsqueda, hay una paciencia. Amén. ¿No les parece hermoso esto, hermanos? ¿Ah? Alguien puede asemejarlo a su vida, puede asimilarlo a su propia vida, a las cosas que quizás no tiene, a las cosas que está buscando, a las cosas en Cristo. No son mis cosas. Y sobre todo por los sufrimientos que comienzan a darse. Vamos a ver Lucas 2:25. Vamos a recordar el caso de un hombre que la palabra de Dios lo menciona una sola vez, pero muestra cómo este hombre era pobre en espíritu y por ello es bienaventurado. Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre esperaba, este hombre aguardaba, este hombre estaba allí en Jerusalén, lleno de Dios, buscando de Dios, para que el Espíritu Santo permaneciera sobre él. Es porque era una persona que permanecía en el Señor. La palabra de Dios declara que el Espíritu Santo viene sobre aquellos que le obedecen. Esto quiere decir que bien dice la Biblia de Simeón, que era hombre justo y piadoso. Justo y piadoso. Y esta justicia y piedad le llevaban a él a anhelar hambre y sed. Y por esta búsqueda Dios le había prometido que no partiría hasta que viera al Consolador de Israel. Esto es lo que en sí encierra esta pobreza en espíritu. Creo que todos recordamos a aquella mujer llamada Ana, esposa de Samuel, esposa de Elcana. ¿Se acuerdan? En Samuel capítulo 1, la esposa que era estéril, que era la mamá de Samuel. Pero esta mujer estéril no podía tener hijos. Y la otra esposa de Elcana la fastidiaba, la atormentaba. Se llamaba la otra esposa Penina. Penina la acosaba, Penina la fastidiaba. Todos tenemos una Penina o un penino. Alguien que fastidia y atosiga. Y Penina atosigaba, atormentaba a Ana. Y Ana lo que hacía era no defenderse. Ana iba a la oración. Ana, como una mujer pobre en espíritu,
iba a derramar su corazón delante del Señor. Y dice la palabra que aún Elí la tuvo por ebria, porque ya palabras no salían de su boca, balbuceaba con la boca, derramando su corazón, esperando con paciencia, buscando su gran necesidad de tener un hijo. Y lo tremendo es que dice la palabra, y Jehová se acordó de Ana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vamos a ver ahora qué significa que de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Parece que hay una brisa ahora por acá. Gloria a Dios, hermano. Está más fresquito. Hemos visto bienaventurados los que es pobres en espíritu, ¿cierto? Pero la segunda parte, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Porque es una bienaventuranza. ¿Qué significa que de ellos es el reino de los cielos? Pareciera que es algo que va a venir al futuro. Pareciera que es una cosa el reino. Pero vamos a entender qué significa el reino. Y para poder entenderlo necesitamos ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender qué significa el reino de los cielos. Vamos a ver primera carta a los Corintios capítulo 4. Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 20. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos atentos? ¿Cuántos pobres en espíritu hay en esta mañana acá? Amén. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, ponga atención, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vaya por favor usted, pide al Señor sabiduría y discernimiento y vaya usted uniendo los cabos. Si la bienaventuranza implica que aquellos que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, aquí dice que el reino es poder. Vaya usted haciendo las uniones respectivas, ¿no? Entendiendo lo que implica una cosa y la otra. Vámonos rapidito a Romanos 14. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Vamos a entender por qué es una bienaventuranza recibir el reino cuando somos pobres en espíritu. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Caramba. Estamos tratando de entender este reino que Jesús dio como una promesa de bendición para precisamente los que dependen absolutamente de Él. Para los que sufren por causa, ¿verdad? Pero está diciendo acá que el reino es justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. Ajá, poder, ajá, gozo, paz en el Espíritu Santo. Diga conmigo, ok. Y Lucas 11:20. Lucas 11:20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Ajá. Qué poderoso es la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo nos enseña la palabra del Señor para nunca más ser los mismos. Nunca más. Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios
hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ajá. Poder, primero. Segundo, gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Tercero, poder para echar fuera a los demonios. Una manifestación de la presencia del reino es que los demonios son echados fuera. Ajá. Interesante, ¿verdad? Que uno piensa, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, una cosa al final, cuando yo me muera y entonces voy a amanecer en el reino. Pero vamos a ver qué tiene que ver esto entonces. ¿El reino es algo o es alguien? Ajá, otra pregunta que nos estamos profundizando. De ellos es el reino. Ahora, este reino nos dice qué es lo que implica, qué es lo que hace, qué hay en este reino. Pero la pregunta es, ahora bien, entonces, ¿el reino es algo o es alguien? ¿Qué es el reino? ¿Es algo o es alguien? Caramba, mira, hermano pastor, yo por mis conocimientos avanzados teológicamente, no sé. Vamos a buscar esta respuesta. Jesús la dio, hermano. Jesús maravillosa la palabra, maravilloso. Aquí no hay confusión. Aquí todo Dios lo dio. Vamos al Evangelio de Lucas 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Amén. No tenemos tiempo para escudriñar más pasajes, pero con el que vamos a dar, vamos a poder concluir si el reino es algo o es alguien. ¿Sí? Y cuando se promete que de ellos es el reino, quiere decir de que lo que están recibiendo es algo o es alguien. ¿Es la presencia de algo o la presencia de alguien? Amén. ¿Lo tenemos? Sí. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con la advertencia. Vamos a hacer un paréntesis aquí ya para ponerlos en contexto. Recordemos que en el ministerio de Jesús vimos que el pueblo de Israel esperaba al Mesías que iba a instaurar el reino como en los tiempos de David. ¿Cierto? ¿Cómo fue el reino de David? Un reino físico. Un reino donde Israel estaba unido. Era una sola nación. Y el pueblo de Israel esperaba que el Mesías que había sido prometido del linaje de David iba nuevamente a consolidar el reino. Y una de las primeras cosas que tenían que suceder era quitarse el yugo del imperio romano que tenían encima. Quitarse el yugo del imperio romano. Pero vino Jesús con el evangelio y lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hablando de un reino espiritual, no físico. Jesús iba a ser la semilla de ese reino espiritual, al cual posteriormente, al futuro, se instaurará. Vendrá un reino milenial, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando que había una confusión, había una incógnita en los fariseos. O sea, ¿cuándo va a venir el reino? Te estamos viendo a ti, vemos que haces milagros, vemos que hablas con sabiduría, hablas con autoridad, pero ¿cuándo va a venir el reino? ¿Cuándo vamos a ser libres del yugo de esclavitud de los romanos, de nuestros enemigos? ¿Cuándo? Jesús les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí.
Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ajá. ¿Qué significa esto? ¿Ah? El reino de Dios no estaba en ellos. Cristo aún no había muerto. Cristo aún no había resucitado. Estaba entre ellos. Después de su resurrección, en todos los que creyeran en Él, va a estar en ellos. En ellos. Entonces, sigue diciendo, y dijo a sus discípulos, fíjese, hace el cambio. El Señor explicaba cosas profundas a sus discípulos que no se los decía a los demás. Le dice a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Empieza a hablar de Él con claridad. Empieza a hablar de Él. Y no los veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Jesús habla con claridad y muestra entonces que Él es el reino. Que aquello que Él decía, no vendrá, helo aquí o helo allí, está entre vosotros. Cambia el Señor la connotación, ya no habla en términos del reino, sino está hablando en términos de su persona. Jesús se demuestra acá que el reino de Dios es el Salvador mismo, es Jesús. Él estaba representando, Él es el reino. Donde quiera que esté Jesús, allí está el reino de Dios. Si Cristo está en nosotros, ¿dónde está el reino? En nosotros. Dios trajo al reino y Dios lo da a todo aquel que en Él cree. Por eso que la bienaventuranza tiene su esencia en que el reino de Dios, la presencia de Dios mismo, estará con aquellos que son pobres en espíritu. Pero la manifestación de ese reino que es Jesús es poder. Es poder. Es poder. O sea, tener a Jesús no es tener a Chuchito en mi corazón. Yo tengo a Chucho en mi corazón y todo parece, ¿verdad?, un cuento mágico. No, es poder. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, la bienaventuranza viene cuando tú buscas y anhelas su vida viene a ti, su vida crece en ti y con ella su manifestación. Crece la vida de Jesús, la vida de Cristo en ti y con ella su manifestación. Por eso es que dice bienaventurados, porque el Hijo que está en ti es más fuerte que lo que está fuera de ti. De allí viene la palabra cuando el apóstol Pablo comienza a decir, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es su vida la que da la fortaleza, es su vida la que nos conduce en todo momento y circunstancia. Es allí donde radica, Romanos 8, la victoria. La victoria que dice, nada nos podrá separar, ni lo alto, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Es la vida, es el reino. El Hijo vino a manifestar el reino. Este reino es la vida espiritual. Es el espíritu vivificante de Dios en nosotros. Es el cumplimiento del nuevo pacto. Este es el cumplimiento del nuevo pacto. Esto es el nuevo pacto, mis hermanos, donde Dios mismo vino a hacer de su creación, de todos aquellos que le buscan, tabernáculo vivo, tabernáculo de Dios. Cuando Dios está presente, su vida
manifestando su poder, su reino en cada uno de nosotros, va entonces a cumplirse la palabra de Dios que muestra lo que al final sucederá. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver el versículo 3. Versículo 3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este es la bienaventuranza, el final de esta bienaventuranza. Esto es la vida que se produce cuando tenemos sed de Dios, cuando buscamos, lo anhelamos de día, de noche, en la mañana, en la tarde, al salir, al regresar. Esta es la sed que es saciada, y por esa sed permanente y constante, la vida de Cristo crece y se desarrolla y se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Estos son los que vencieren. Al que venciere. ¿Quién vence? Aquel que tiene al Hijo morando en su vida, aquel que tiene al Hijo cada día creciendo en su vida. Esto es la bienaventuranza a los pobres en espíritu. Estos pobres, aún en el tiempo final, será calmada su sed. Ahí en la eternidad será esa sed calmada cuando dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua vida. Es una búsqueda permanente, hermanos. Es una sed que solamente el Señor puede saciar. Esto es, mis hermanos, la vida de Cristo. Esta bienaventuranza preciosa nos lleva a nosotros cada día a navegar, cada día a buscarle, cada día deseando que crezca esa necesidad de estar con el Señor. Esta necesidad lleva a la iglesia a actuar con poder. No busquemos el poder sin tener sed de Él. Es un gran error. Es solamente buscar el don. Hay quien busca el don y la manifestación del Espíritu Santo, pero no tiene sed de Él. No, hermanos, busquemos nosotros que cada día nuestra vida responda el Señor a esa sed. Bendito sea Dios. Y quiero terminar con este pasaje, hermanos queridos. Hay otros pasajes, de todos modos, cuando ustedes accedan a las notas de este sermón, recuerden que siempre las publicamos, las notas, para que sigamos estudiando, para que sigamos nutriéndonos de las palabras, pero no para que sea un conocimiento más, sino para que la vida de Dios nos transforme y cada día seamos una expresión más poderosa y preciosa de Él.
Vamos a terminar con esta palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver el apóstol Pablo, en medio de describir su ministerio y cómo su ministerio implicaba tantas cosas: persecuciones, aflicciones, rechazos. Sin embargo, Pablo era un hombre pobre en espíritu. Y Pablo comprendía que esta pobreza en espíritu cada día le daba una mayor vida de Cristo. A tal punto que él llegó en la carta a los Gálatas a decir: ya no vivo yo. Cada día esta búsqueda, cada día esta sed, cada día esta hambre por Cristo me ha llevado a ya no vivir yo. Ha traído sus consecuencias, ha traído su crecimiento, ha ocasionado una madurez. Y Pablo podía decir: ahora lo que vivo lo hago en la fe del Hijo de Dios. Hacia esto nos lleva ser pobres en espíritu. Dice Pablo: como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es la bienaventuranza. Esto es lo que nosotros en lo natural pudiéramos estar sufriendo, pero en el espíritu, recibiendo del Señor el suministro de su vida, el aliento de su vida cada día, la sabiduría, la gracia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor abundante, el consuelo. Capaz que nosotros en nuestra realidad, aunque no seamos conocidos, somos bien conocidos para Dios. Aunque parezcamos moribundos, pero estamos más vivos que nunca. Pareciera que estamos castigados por la vida, por las circunstancias, pero no estamos muertos. Pudiéramos estar derribados, pero no destruidos. Como entristecidos, llevando las marcas de las tribulaciones, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, hermanos, y lo tenemos todo. Esto es, hermanos, el beneficio, la bendición que comenzó Jesús en aquel sermón de la montaña, el sermón del monte. Esta es la vida del reino. Esta es la vida espiritual. Esta es la vida en el espíritu. Esto es lo que Dios llama a su iglesia a ser transformados. Ya no queremos nada que nos entretenga. Ya yo agradezco a Dios
Agradezco toda su ayuda y todo el apoyo que siempre de forma externa podemos brindarnos los unos a los otros. Pero yo quiero más. Lo agradezco, pero quiero más. Quiero de Él. Quiero en comunión. Quiero en intimidad. Quiero por revelación. Quiero conocer. Quiero ver lo que antes no he visto. La vida del Señor cada día. Quiero experimentar este poder del Espíritu dentro de nosotros. Eso es lo que la iglesia necesita. Por eso es que la iglesia crece en las persecuciones. La iglesia no se debilita ante el acosamiento para nada, por causa de la vida que tenemos. Porque de ellos es el reino y por ese poder somos sostenidos. Y a pesar de que la gente pueda ver otra cosa en nosotros, y a pesar de que nuestra apariencia externa pueda verse agotada y cansada, por dentro hay una realidad espiritual que nos sostiene, que es permanente, que es eterna, y es la vida de Cristo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor que haga de nosotros, que provoque en mí, que provoque en ti esa sed por Él. Dile al Señor ahí con tus palabras, ahí donde estás. Cierra tus ojos. Dile al Señor: Señor, provoca en mí este corazón que anhela tu presencia. Provoca en mí esa sed, Señor. Dile, cierra tus ojos. Habla con Dios, habla con Él, como hablas con un amigo. Habla con Él. Dile: Señor, provoca en mí. Porque quizás, Señor, a veces necesito que alguien me empuje. A veces necesito que alguien me persuada. Pero yo quiero, Señor, yo quiero ser bienaventurado. Porque tú dijiste que todos aquellos que te buscan somos bienaventurados. Yo quiero ser bienaventurado. Porque te anhelo, porque te busco. Porque deseo estar contigo, Señor. No me aburre tu palabra. No quiero que tu palabra me aburra. O quiero sentirme, Señor, fastidiado. Sino quiero disfrutar el tiempo contigo. Disfrutar. Agradecerte tenerte a ti en mi corazón. Disfrutar, Señor. Disfrutar de este gozo. Vivir en tu justicia. Vivir en tu paz. Quiero disfrutar. Te anhelo, Señor. Te anhelo, te necesito. Quiero manifestarte a ti, a otros. A otros, Señor. Que tú produzcas esta sed en mi casa. Que produzcas esta sed en mi familia. Que tú produzcas esta sed en mi nación. Oh, mi Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres el reino, Jesús. Reino de justicia, reino de poder, reino de amor, reino de verdad. Tú eres Jesús. Te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias.